Explicación del PowerPoint que tienen adjunto. En la primera diapositiva tienen la definición de texto, ¿sí? Estamos hablando de que tiene que haber una estructura, el texto lo produce un emisor y tiene una intención comunicativa. Como hablábamos en los videos anteriores, el emisor quiere comunicar algo, tiene que tener en claro a qué quiere llegar, ¿sí? ¿Qué quiere transmitir? Y habla de un determinado contexto que lo vamos a ver más adelante. Bueno, para que un texto sea texto, tiene que cumplir ciertas características. Acá hablamos de propiedades del texto: cohesión, coherencia y adecuación. Vamos a empezar por adecuación. Adecuación tiene que ver con el momento en el que yo estoy hablando, el lugar donde yo estoy hablando, a quiénes les estoy hablando. Esto va a hacer que yo elija determinadas palabras, cierta postura corporal, ciertos gestos, ciertos silencios o no. Después la coherencia va a tener que ver con que todas las oraciones, hablo tanto escrito como oral, ¿sí? Todas las oraciones, los enunciados del texto que yo estoy emitiendo apunten a un mismo tema. No puedo hablar, vieron esas personas que se van yendo de tema, que empiezan, te quieren contar algo y sí, porque recordé tal cosa y como es, falta coherencia. Y también en esas cosas, en ese ejemplo que di recién, falta cohesión, porque no están relacionadas unas oraciones con otras. Si yo, por ejemplo, digo, Juan se levantó hoy de mal humor, punto seguido. Tomó un café, ese tomó se refiere a quién? A Juan, exacto, que lo hablé en la oración anterior. Eso es cohesión, que las oraciones están relacionadas, cosa de que mi mente, al leer mi cerebro, va relacionando y no hace falta que en cada oración me diga Juan tomó un café. Yo ya sé que cuando dice tomó un café se refiere a Juan porque estaba en la oración anterior. Bueno, y otras propiedades, dice acá, es la corrección, significa que la ortografía, el léxico, lo gramatical tiene que ser correcto, la variación estilística, bueno, esto va a tener que ver con también la adecuación, a qué público le estoy hablando. No me voy a referir de la misma forma a nenes de salita de 3 que a mi profesor si estoy haciendo la exposición de un tema o de un final. Uy, esperen que no sé, ahí está, sí. Bueno, ven acá hay ejemplos de coherencia. Dice, Juan cada día y una semana tiene 7 días, doy comida a mi gato. Nunca vi un gato que tuviera 3 patas. Patas es una palabra bonita y natural, y a nuestro taxista Jazmín, que adora a los animales, le gusta especialmente esta palabra. Fíjense que yo lo puedo leer hasta con entonación, pero falta coherencia. ¿Qué pasa acá? Los enunciados no corresponden a un solo tema, digamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro texto para que ustedes ejerciten con esto oralmente, no me lo tienen que mandar. Ejemplos de coherencia. Esto es importante, por ejemplo. Acá dice que si vos vas a solicitar un trabajo de traductor, vas a incluir información sobre el conocimiento de idiomas que tenés, pero si estuviste de cajero en un supermercado, no vas a ponerlo en tu currículum, aunque sea parte de tu experiencia. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo trabajo en un colegio secundario, y un amigo me dio un currículum porque estaban buscando preceptor, ¿sí? Y cuando la rectora lo leyó, después me llamó y me hizo la salvedad. Yo la verdad que no lo leí cuando me lo mandó, así como me lo mandó lo pasé. Eh, y la verdad que tenía razón. La rectora me dice, mira, dice, eh, está bien, pero dice, acá en el currículum para preceptor, dice él, bueno, incluye que está estudiando para docente, dice, pero pone en su experiencia laboral que fue repartidor de sodas, creo que era en ese momento. Bueno, dice, esto no corresponde, dice, al trabajo al que él está apelando, ¿no? Se está enfocando. Y es cierto, queda como desubicado, falta coherencia. Si, por ejemplo, vos vas a entrar a un jardín, ¿no? Para, no sé, como maestra de apoyo, como auxiliar, perdón, está bien, por ahí quizás poner que cuidaste nenes, que es importante porque tiene que ver con la niñez, pero si fuiste, no sé, como decíamos antes, cajera de un supermercado,
no lo tenés que obviar eso, ¿sí? Y por ejemplo, también la coherencia va a hablar, como dice acá, de un cierto orden. Primero los datos personales, después el estudio, después la experiencia laboral. Sigamos. Bueno, acá habla de coherencia global y te da dos ejemplos que se entienden perfectamente, ¿sí? Cohesión. Bueno, hablamos de la coherencia. Ahora, cohesión. Para que un texto sea coherente, tiene que ser cohesivo. ¿Y qué es la cohesión? Es que las oraciones, como les expliqué antes lo de Juan, tiene que estar entre sí vinculado. Entonces dice que hay una relación interoracional. Vamos a seguir. Acá tenemos ejemplos. Dice que esto tiene problemas de cohesión. Dice, Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una revista y una correa. El almacén no tenía del color buscado. Compró un café. Y acá la pregunta sería, para encontrar la falta de cohesión, ¿quién quería comprar una camisa y una correa? No sabemos si Antonio o Ricardo, ¿sí? Porque ese él puede referirse a cualquiera de los dos. Cuando dice no tenía el color buscado el almacén, ¿de la camisa o de la correa? La correa es el cinto. Y después dice compró un café. ¿Quién compró el café? ¿Ven? Falta cohesión. Después dice acá, un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron en el próximo año hacia Madrid. ¿Cuál es el error acá en la cohesión? Acá el error de la cohesión es el verbo. El verbo salieron. Uno dice, ¿pero por qué si son los estudiantes? No. Acá dice un grupo de la Facultad de Estudiantes. Entonces, el grupo es el que salió. ¿Ven? Acá hay error de cohesión. Tendría que ser salió y no tiene que decir en el próximo año, porque si salió, que el verbo está en pasado, tiene que ser el pasado año hacia Madrid o saldrá el próximo año hacia Madrid. Seguimos. Acá tenemos ejemplos de cómo tiene que ser la cohesión. Si yo hablo de radio municipal, bla, 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 después digo dirigirá esa emisora. No hace falta que diga dirigirá radio municipal. Acá yo estoy usando una sinonimia, pero un hiperónimo en realidad, ¿sí? Porque emisoras pueden ser varias, pero como digo esa emisora, mi mente enseguida, el cerebro relaciona que estoy hablando de la radio que leí unas oraciones antes. Acá también cuando digo esa es una buena noticia, ¿a qué me refiero? A toda la oración anterior. Seguimos. Cohesión textual, entonces tenemos algunos elementos que ayudan. Reiteración léxica. A veces es necesario volver a nombrar la palabra o el término. Y cuando habla de isotopía se refiere a que yo lo puedo nombrar pero no exactamente igual. Por ejemplo, lo que decía recién, sinónimos, hiperónimos. ¿Sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una serpiente, cuando digo, bueno, los reptiles, no estoy para nombrar otra vez las serpientes, digo estos reptiles, entonces es un hiperónimo, ¿sí? Alusión, esto es lo que miramos en el ejemplo anterior, hacer referencias con pronombres, ¿sí? Después, elusión es cuando yo sustituyo, cambio una cosa por otra, o hago elipsis. La elipsis puede ser de verbo, por ejemplo, si yo digo, el perro duerme sobre el sillón, punto seguido. El gato, coma, en el piso. Esa coma es para no volver a decir duerme, pero el cerebro cuando lee el mensaje te codifica que esa coma significa que está durmiendo, ¿sí? También puede ser elipsis de sujeto, que es no sé si recuerdan el analizar sintácticamente en la sintaxis, cuando yo uso el sujeto tácito, ¿se acuerdan? Entonces si yo digo, por ejemplo, Laura es profesora, punto seguido, trabaja en 3 colegios. Ahí no hay sujeto en la segunda oración, hice elipsis de sujeto. Marcadores y conectores. Esto, cuando yo digo por esta causa, tal cosa. Entonces, por esta causa me remite a lo anterior. Adecuación del texto. Tenemos, esto es simplemente leerlo, ¿no? Tiene que adaptarse al tema, a la persona que lo emite, ver el lugar en que se encuentra, cosas que veníamos diciendo, ¿sí? Normas de cortesía, las normas del grupo social en el que me estoy manejando. Y acá habla más de la adecuación,
Si la meta en la adecuación es conseguir el máximo propósito comunicativo. Entonces, acá te habla de algunos ejemplos que están, la verdad, muy buenos, ¿no? Espontaneidad, emotividad. Seguimos. Cuando yo escribo, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Por eso es importante cuando ustedes entregan un trabajo, que no es que en la primera escritura ya se entrega. No significa que esté mal, pero siempre uno tiene que, si es un trabajo para entregar o algo que va a leer otro para entender, tiene que tener la invención, la delimitación de qué tema voy a hablar, ordenar las ideas como si fuera un esqueleto y después voy a dar la elaboración o la redacción del texto. ¿Sí? Bueno, espero que les haya aclarado un poquito.